Y ahí ya estoy grabando, perdón, ¿eh? Problemas técnicos. Mira, ahí ya tendrías que poder compartir pantalla y todo. Dale, De paso dimos tiempo que se sume gente porque ya somos 19, re bien. dale, perfecto. Bueno, comenzamos. Ujú. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta charla de introducción a base de datos. Me presento, mi nombre es Nicolás Herrera, actualmente me desempeño como Data Engineer. Tengo más de 5 años de experiencia en el área de datos, principalmente con clientes del sector bancario y nada, además soy periodista deportivo. Esto preguntaban eh, por ahí que vienen de otras ramas y bueno, y si se pueden meter en este mundo de IT. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en esta presentación? Los puntos son qué son los datos, qué es la información, qué es una base de datos, cuáles son las arquitecturas que tienen las bases de datos, em, los principales gestores de base de datos, el modelo relacional y el modelo no SQL. Bueno, ¿qué es un dato? Un dato puede ser cualquier palabra o número que por sí solo no tiene un significado. O sea, nosotros podemos tener, no sé, una palabra, un archivo que venga con un número, pero si nosotros no sabemos ese significado, no sabemos para qué se utiliza o para qué lo podemos utilizar. Un dato puede ser, no sé si se ve bien en la pantalla, pueden Sí, ser perfecto. de tipos numéricos, que pueden ser reales, o sea, los que son decimales, los puntos flotantes, los que son enteros. Después, como datos, también tenemos cadenas de caracteres, que son básicamente palabras, en donde también la podemos dividir los que son cadenas o los que son caracteres. Por ejemplo, no sé, un campo en una base de datos de sexo, por ejemplo, a veces aparece como M o F, solamente una letra. Después tenemos los lógicos, que se denominan booleanos, que pueden ser true o false, verdadero o falso. Y después tenemos lo que son fecha y hora, los datetime, que pueden venir en em, formato americano, que viene el año, el mes, la fecha. Después podemos tener solamente la hora. eh, bueno, eso es un poco todos los tipos que podemos encontrar. Dentro de las bases de datos se pueden denominar otros, pero en general son estos los que van a encontrar y van a trabajar. ¿Qué es la información? La información es un conjunto de datos ordenados. Como dijimos hace un rato, los datos pueden ser palabras o números sueltos, pero eh, juntos y en un contexto ya lo tomamos como información, ya sabemos para qué se utilizan o para qué sirven. ¿Y qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en un formato específicos e interrelacionados por un contexto común con el propósito de modelar algún tipo de proceso de una organización. Ya acá vamos a tener datos, o sea, información que van a estar en un formato específico, en este caso van a ser un formato informático, y que tratan de explicar, digamos, algún proceso de alguna organización. Por ejemplo, no sé si nosotros tenemos eh, una página de ventas, por ejemplo, vamos a tener ahí entidades en donde en una vamos a ver las ventas, en otra vamos a ver los clientes, en otra vamos a ver los proveedores, y si todos esos van a estar relacionados y la vamos a tener en un contexto para generar la información y sacar nuestras conclusiones.
Los puntos importantes a tener en una base de datos es que los datos no son redundantes. Es importante que nosotros tengamos la base de datos normalizada, donde no haya información repetida, porque esto nos va a costar en cuestión de búsqueda, en cuestión de performance, y que vamos a estar teniendo información, ocupando espacio, que la verdad que no son las buenas prácticas y lo recomendado es una base de datos. Como ya mencionábamos, almacenados en un soporte informático, organizados de forma independiente y que pueden ser accedidos de forma simultánea. Esto es importante porque vamos a tener colaboradores que van a estar trabajando a la vez, van a poder acceder juntos a la vez a la base de datos, y tienen que poder acceder a las tablas, verlas, hacer modificaciones, y es importante que todos puedan acceder simultáneamente, digamos. Dentro de las arquitecturas de la base de datos tenemos 3 capas, que está la capa externa, que es la representación de los datos en forma que los ve el usuario, por ejemplo las vistas, en donde el usuario puede ingresar a ver los datos, pero no puede hacer modificaciones, no puede insertar datos. Después tenemos la parte lógica, que es la representación abstracta del contenido total de la base de datos, que contiene la definición de todos los datos y las reglas, los mecanismos correspondientes a la seguridad y la integración. Y después la parte interna, que es la representación de la base de datos, que contiene la computadora, es el soporte físico donde se almacenan los datos y donde se ve la definición del tipo de soporte donde se guarda, el espacio y los mecanismos de acceso. Esta arquitectura se puede tomar, se puede separar de una independencia tanto lógica como física, en donde en los 2 primeros puntos, el externo y el lógico, tiene una independencia lógica, en la cual si hay una modificación en la parte lógica, por ejemplo, si se borra una tabla, va a modificar la parte externa porque las vistas eh, como que son un screenshot de la tabla. Entonces, si yo borro la tabla, no la voy a ver, ya no va a existir más en la vista. Pero eso no afecta a la parte física. En la parte física, si yo tengo un archivo en donde lo tengo almacenado en una parte, lo cambio de directorio y después quiero acceder eh, a la tabla desde otro lado, lo puedo acceder porque no se modifica, tiene una independencia en el punto 3 a lo que es los 2 primeros puntos. ¿Cuáles son los principales tipos de gestores de base de datos? Un sistema gestor de base de datos es un software, un programa que permite la creación y administración de base de datos y además actúa como intermediario entre los usuarios y la propia base de datos. Siempre que se habla de base de datos, generalmente se nombra MySQL, Oracle, Postgres, que en realidad no es la base de datos en sí, sino son los motores, los gestores de base de datos, son los intermediarios los programas que están y que levantan la base de datos. Una vez se confunde y dice base de datos, SQL Server, pero la verdad que son los gestores de base de datos. MySQL se utiliza mucho para lo que es web. Oracle se utiliza más en empresas, y PostgreSQL también se utiliza bastante en web. Después tenemos SQL Server, que es el gestor de base de datos de Microsoft. Después tenemos SQLite, que viene con Python. Son uno de los gestores de base de datos.
Y bueno, ahora hablamos un poco de SQL, que es el lenguaje estándar oficial para la gestión de las bases de datos que utilizan la mayoría de los sistemas de gestión. Es un lenguaje estándar que se estandarizó en los 80. Una de las funciones que podemos encontrar en este lenguaje son las DDL, que son Data Definition Language, que son las que te permiten crear, modificar y eliminar las estructuras. Ahí vamos a encontrar funciones como el create table, como el drop table, todo lo que modifica a las estructuras. Después lo que es las DML, que son Data Manipulation Language, que son todas esas funciones que te permiten recuperar, almacenar, modificar, eliminar, insertar en una base de datos, lo que se conoce sí, como CRUD. Ahí podemos encontrar funciones como el select, como el insert, como el update, como el delete. Son todas las funciones que se utilizan para manejar los datos. Después tenemos lo que es seguridad, que permite asignar o modificar roles, permisos e integridad referencial, así como el acceso a las bases de datos. Esto es importante. Acá podemos encontrar funciones como eh, el grant, por ejemplo, que es lo que permite dar acceso a las tablas, porque no todos los usuarios tienen que tener acceso a todas las tablas, o no todos los usuarios tienen que tener todos los permisos. Por ejemplo, no sé, un usuario por ahí tiene que consultar, pero no tiene que tener permisos para crear o eliminar una tabla. Solamente puede tener para consultar. Un administrador de base de datos sí necesita, por ejemplo, crear tablas o eliminarlas. Y eso es la importancia, digamos, de esta función. Y después tenemos también de seguridad el TCL, que es el Transaction Control Language, que permite gestionar diferentes transacciones que ocurren dentro de una base de datos. Hablamos un poco del modelo relacional, que es una representación de datos en un conjunto de tablas de 2 dimensiones formadas por filas, que son los registros. En base de datos se denominan registros, y las columnas, que son los campos. Cada fila va a representar una forma de relación entre los conjuntos de valores y tiene una identificación única. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, una representación de una tabla, los registros, esta por ejemplo es una tabla de clientes. Tenemos un registro, una fila por cada cliente, que va a ser única, y después los campos, que son los diferentes atributos que tiene, que puede ser el ID de empleado, el apellido, el nombre, el sexo, y después el puesto que tiene. ¿Qué es importante en el Nico, modelo relacional? hay Sí, una preguntita en el chat que dice, ¿se puede dale. solicitar a un proveedor o administrador que una base de datos haga una réplica de la información en otra base de datos para evitar que se borren? Como una copia de seguridad, no sé si querrá decir Luis. Sí, generalmente el gestor de base de datos genera automáticamente eh, digamos, una copia de seguridad que lo tiene. Pero sí, se puede, tranquilamente. Sí, cualquier consulta, pónganla, la respondemos, o si no, después al final respondemos todo. Bueno, en el modelo relacional, lo importante es que los datos estén normalizados.
por ejemplo, si tenemos varias tablas, o sea, la información no tiene que estar duplicada, como mencionábamos antes, por un tema de performance de acceso a los datos, y porque para que no ocupe espacio, para que no haya datos duplicados, digamos, por eso se normaliza. Igual ya vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los puntos importantes, como mencionábamos, que sea multiusuario, que puedan acceder simultáneamente a las bases de datos, y la integridad referencial, que significa, por ejemplo, si hay alguna relación entre una tabla con otra y se elimina, también se elimina esa relación. O sea, un registro que, por ejemplo, está, no sé, en la tabla de clientes y en la tabla de ventas, si se elimina, se eliminan de los dos lados para que no quede ahí suelto ese dato, ese registro. Lo importante, las claves en una tabla, tenemos la clave primaria, que se denomina primary key. Disculpen que voy a cerrar esto porque... La clave primaria o primary key, que es un registro unívoco, que es obligatoriamente, no puede ser nulo. Por ejemplo, si tenemos la tabla alumnos, tenemos la clave que identifica unívocamente ese alumno, que, por ejemplo, nosotros podemos tener el número de documento. Generalmente no se recomienda utilizar, por ejemplo, en Argentina, el número de documento porque puede haber el mismo número de documento para un hombre o una mujer, pero para tomar como ejemplo, se puede utilizar, no sé, el número de documento, que sería la clave primaria. Entonces uno puede acceder a ese número de documento, entonces accedería unívocamente a ese registro que pertenece a un alumno. Después tenemos la clave foránea, que es una clave secundaria externa, que es en otra tabla que está relacionada con, por ejemplo, nosotros tenemos una tabla de exámenes, en donde tenemos el ID de examen y la foreign key de alumno, que dentro de la tabla alumnos, esa foreign key de la tabla examen es una primary key, que es sea alumno. Y entonces ahí se da la relación. Y después tenemos las claves índices, que son un campo que facilita la búsqueda de una tabla. Generalmente se hace por la primary key. Por ejemplo, no sé, en la tabla exámenes nosotros vamos a definir un índice para la primary key, y va a ser mucho más ágil para el motor de base de datos cuando nosotros queramos consultar esta tabla. Como dice la palabra, es como un índice en donde va a ir y va a ser mucho más eficiente la búsqueda, porque va a buscar solamente por ese campo. Dentro del modelo relacional tenemos las relaciones, que son las relaciones que tienen las tablas. Estas pueden ser 1 a 1, donde cada registro en una tabla solo aparece una vez. Pueden ser de 1 a muchos, donde un registro de una tabla puede estar relacionado con varios elementos de otra tabla. Y de mucho a muchos, donde uno o más registros puede tener una relación con otra tabla.
uno a uno puede ser no sé, una tabla de clientes en donde tengamos un solo cliente y a ver si está acá. Sí. Por ejemplo, un cliente y un DNI va a ser único. Después podemos tener una tabla de uno a muchos donde, por ejemplo, un único alumno puede aparecer, puede tener muchos exámenes, entonces se da esa relación de uno a muchos. Y muchos a muchos podría ser, no sé, alumnos o distintos clientes que tengan muchos productos, por ejemplo. No se recomienda en este modelo relacional, digamos, que haya relaciones de muchos a muchos. Generalmente cuando sucede se utiliza una tabla intermedia en donde ahí sí se da la relación de de uno a muchos y o sea, la relación de muchos a muchos se pone una tabla intermedia, entonces se da una relación de uno a muchos para eliminar esa relación y no tener la información duplicada. Dentro del modelo Hay una entidad-relación, preguntita que dale. dice, ¿cuál es el gestor de MySQL que utiliza generalmente? Creo que hay otra. Y hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna diferencia entre modelamiento relacional y dimensional o es lo mismo? Lo mismo. Modelo relacional dimensional. Sí, entiendo que lo mismo. No entiendo muy bien la pregunta. Y después esta que, ¿cuál es el gestor de MySQL que utilizas generalmente? ¿De MySQL o de SQL? O sea, MySQL es el gestor, digamos, el programa, y lo que se utiliza es SQL, que es el lenguaje. No sé si te referís a eso. Generalmente yo trabajo con SQL Server y es el que más relación tengo, pero en general, si vos sabés el lenguaje, digamos, SQL, se puede utilizar en todos los gestores de base de datos. No, por ahí te cambian algunos comandos, pero en general siempre se utilizan los mismos. El modelo entidad-relación, que es conocido como ERP, que está basado en la percepción del mundo real y que consiste en un conjunto de objetos básicos denominados entidades y las relaciones entre ellos. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, este modelo de entidad-relación en donde los rectángulos van a representar las entidades o las tablas. Por ejemplo, podemos tener la de clientes, las de pedidos, las de artículos. Después los elipses, que son los atributos, en estos casos las claves candidatas. Por ejemplo, los atributos que puede tener la entidad cliente pueden ser DNI, puede ser nombre. Por ejemplo, en pedidos puede ser fecha. Acá como están representados un poco lo que veíamos recién de la primary key, de la que va a identificar al registro. Después los rombos, que son las acciones que permiten la relación de las tablas. Por ejemplo, no sé, el cliente realiza un pedido, entonces vos tenés un cliente, hay una relación de uno a muchos, donde un cliente puede hacer muchos pedidos. Y después tenemos, bueno, las líneas que son las relaciones entre las entidades.
Y después, ya dejando atrás un poco el modelo relacional, tenemos que hablar del modelo no SQL, que significa no solo SQL. A partir del 2000 se dio una evolución en los sistemas con el advenimiento de la web 2.0, que generó un cambio de paradigma en la cual ya no eran las empresas las que generaban la información, sino que eran los usuarios. Cuando se creó el blog, cuando se crearon las redes sociales, se generaron nuevas formas de almacenamiento de datos que tenían como objetivo ya el acceso rápido a la información y no tanto a la integridad. Cuando hablamos de las bases de datos relacionales, y básicamente a las transaccionales, la importancia es que esa transacción se haga. Por ejemplo, si una transacción se genera y se corta en la mitad, esa transacción nunca impacta en la base de datos. Y ahí es donde está puesto el foco, en las bases de datos relacionales. Ya acá en las bases de datos no relacionales lo que importa es la rapidez al acceso a la información. Por ejemplo, un like en Facebook no te impacta tanto, no es tan importante como, por ejemplo, una transacción bancaria, que es importante que al efectuarse se impacte en la base de datos. Existen otros tipos diferentes de base de datos no SQL, las que son orientadas a objetos, las cuales almacenan objetos que utilizan similar a los que son los lenguajes de programación orientado a objetos. Uno puede ser Object Storage, eh, después las que están orientadas a grafos, que guardan los datos como nodos y relaciones y pueden ser consultados de forma automatizada, como Neo4j. Y después las bases de datos orientadas a documentos, que guardan texto muy grande, y este texto puede ser a su vez estructurado dentro de cada documento. Por ejemplo, MongoDB. Estas bases de datos orientadas a documentos utilizan, por ejemplo, están estructurados en formato JSON, en donde ya no es importante la estructura en las bases de datos relacionales. Una tabla que, por ejemplo, tiene 10 campos, 10 atributos, si te falta uno, se va a introducir un dato que va a ser de tipo nulo. Por ejemplo, no sé, vos podés tener nombre, documento, apellido y sexo, puede ser que no venga, entonces en la base de datos relacional se va a ingresar un nulo. En las bases de datos orientadas a documentos, en el formato JSON vos podés tener el DNI y podés tener los otros campos que no te vengan. Y sí puede ser, por ejemplo, que te pueda venir un campo Nico, como... Sí, perdón, hay una pregunta que dice, ¿puedes explicar por favor qué son objetos? sí, objetos, o sea, cuando, por ejemplo, en la programación orientada a objetos, vos tenés, por ejemplo, clases. Sí, vos tenés, por ejemplo, la clase auto. Por ejemplo, la clase auto, que va a ser, vos generás a partir de esa clase un objeto que puede ser, no sé, diferentes, vos podés tener diferentes objetos a partir de esa clase. Y por ejemplo, en esta base de datos orientada a objetos, vos podés tener como una clase que va a ser como la forma, digamos, y después
a partir de ese template, vos vas a generar distintos objetos que pueden, que vas a sacar ese template que ya está estructurado, definido, y vos le podés agregar otros campos o mantener los que ya existen. No sé si me expliqué bien. Es complejo ese tema, es para toda una clase Sí, aparte. sí, más que nada o sea, a partís de un template y generás, digamos, objetos que van a tener esa estructura de ese template. Bueno, perfecto. Eh, bueno, como mencionaba esto de las bases de datos orientadas a documentos de, de los JSON, que vos podés tener la información, ya no va a ser importante la estructura, vos podés tener dentro de esa estructura campos que te vengan y campos que no te vengan. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, para lo que es para los que son las páginas web. Por ejemplo, vos podés tener la información, no sé si tenés un formulario, vos podés ingresar cierta cantidad de información, pero hay campos que no son requeridos y esos dentro de esa estructura no van a existir, y sí van a existir otros. Y por ejemplo, en la base de datos relacionales, esos datos sí o sí los tenías que ingresar. Bueno, un poco el resumen de esta charla era contar qué era un dato, qué era la información, qué eran las bases de datos, las estructuras, los principales gestores de base de datos, el modelo relacional y el modelo no SQL. Bueno, preguntas. Antes de pasar a alguna pregunta, bueno, les comento que a partir de ahora todas las clases sin obligación, sin compromiso, serán a la gorra por si alguien quiere colaborar con los profes, ya que bueno, la verdad que es un montón de tiempo y dedicación que le están dedicando a armar las clases, así que yo ahí pasé los datos de Nico por si alguien quiere dejarle una propina, será bien recibido, así que bueno, ahora sí, no sé si alguien tiene alguna duda o comentarios o que nos cuenten cómo les gustaría seguir, qué más les gustaría ver de este tema. Pueden, si quieren hablar o prender cámara o micrófono, no hay problema, ¿eh? Bueno, acá dice Joan que le gustó. Luis quiere saber si nos vas a dar un curso de SQL. Sí, se puede armar algo de SQL. Sí, un poco era más que nada presentar lo que era las bases de datos. El gestor más utilizado, y es compleja esa pregunta. Yo creo que, por ejemplo, MySQL se utiliza mucho por el hecho de que la utilizan las páginas web. Después Oracle sé que se utiliza bastante. eh, SQL Server también se utiliza. Lo que pasa que al ser esas empresas como Microsoft o Oracle que tienen muchos otros productos, entonces hay mucha integración entre esas herramientas. Por ejemplo, no sé si utilizas el ETL de Microsoft Integration System, y la utilizas con SQL Server. Al ser de la misma empresa, por ahí tienen más compatibilidad, pero en general se utilizan bastante, según, por ejemplo, la empresa
si tiene convenio o no con esas entidades, pero se utilizan bastante. Lo importante acá cuando se habla de base de datos es entender el concepto y después aprender el lenguaje SQL que como decíamos es un estándar global y se utiliza en todos lados. Te puede cambiar cómo hacer un, no sé, un top o con el limit, que en algunos gestores se hace de una manera y en otros se hace de otra, pero en general es casi todo lo mismo. Hay algunas preguntitas en el chat. Sí, mira, hay una página que yo de hecho la utilizo mucho que se llama W3 School, que ahí podés encontrar mucho de todo lo que es lenguaje de programación y lo que es, por ejemplo, SQL. Ahí tenés bastante y tenés mucho de ejemplo de cómo hacer. Me pasaba mucho, no sé, tenés que hacer un inner join, que es conectar dos tablas, y a veces uno lo sabe los conceptos, pero se los olvida, y entonces todo el tiempo iba refrescando, y la verdad que a veces también tienen tutoriales ahí que puedes seguir, es muy importante. Después otra que se llama Mr. Murder, que también está bueno porque vos podés utilizar, es, es como un challenge que es un asesinato, y entonces vos mediante las tablas podés ir haciendo consultas, o sea, te van dando pasos y vos vas haciendo consultas con SQL para llegar al objetivo. Y ¿Cómo está se muy llama, bueno. Nico? Así la busco y las paso. Murder, y ahora la busco, a ver si la encuentro. Está re bueno eso. Qué Sí, sí, es muy divertido. buena. ¿Cómo era Murder? Murder Mystery Code. Ahí lo pasó uno de los chicos, me parece. No sé si Sí, será esa. Mystery sí, es esta, Night es Lab. muy buena. Sí, sí, con SQL vas haciendo las consultas a la tabla, te va dando lo pones, de hecho lo pones acá, escribís el código, le das run y bueno, te va tirando eh, toda la lista y está muy bueno. También se podría hacer una de esas resolviendo, es muy buena. Sí, divertido. Así que nada, chicos, la verdad que gracias por estar acá. Son un montón, se sumaron un montón, así que gracias por apoyar, porque para nosotros es muy importante sentirnos acompañados, más allá de que las clases se graban y se comparten y todo. Bueno, la interacción en el vivo es muy importante. Así que de verdad, gracias a todos. Y bueno, nada, estamos en contacto para armar algo para cuando quieras, Nico. Sabés qué me decís y coordinamos nuevamente. Dale, perfecto. Sí, muchas gracias a todos por sumarse. La verdad era mi primera charla, por ahí estaba un poco nervioso, pero No, salió nada, todo espero que bárbaro. Perdón les haya que yo gustado. tuve un problemita que llegué un poquito tarde, pero nada, acá estamos, al pie del cañón. No, genial, y está muy bueno todo lo que armaste, la verdad. Genial. Bueno, muy linda la clase, Nico. La verdad, yo aprendí cosas, así que me llevo cosas. Gracias. Dale, perfecto. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Seguimos viendo estos Chao. días. Chao. Gracias, gracias.